En gloria al Señor, mis amados, vamos a comenzar en esta noche con nuestro estudio para el día de hoy y vamos a poner este tiempo en sus manos para pedirle que nos bendiga y que nos acompañe. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Dios, por tu bendita providencia, Señor. Gracias por la lluvia que nos has mandado. Gracias, Padre, por la disposición que nos das de poder apartar este tiempo para venir delante de ti, Señor, para recibir esta enseñanza, Señor, y dedicarnos al estudio de tu palabra. Por favor, permite que este tiempo sea un tiempo de bendición para todos nosotros, que podamos ser edificados por esta palabra, que podamos ver a Cristo, Señor, en medio de las líneas de esta palabra profética de Apocalipsis, Señor, y que al estudiar y considerar todas las cosas que tú has revelado a tu pueblo, Señor, podamos ser consolados y podamos ser confortados en medio de en los terribles tiempos en los que vivimos, Señor, donde hombres impíos se levantan en contra de tu pueblo y se rebelan, Señor, contra ti, contra el testimonio de tu palabra. Que podamos tener plena confianza y convicción, Señor, de que tú eres soberano sobre todas estas cosas, que tú gobiernas, Señor, en el cielo, la tierra, el mar y debajo de la tierra, Señor. Y que todas estas cosas tú las has provisto, Señor, para guardarnos de todo mal, para preservar nuestras almas hasta el día final, Señor, y para mostrar tu soberanía y tu poder en todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gloria al Señor, mis hermanos. Vamos entonces a comenzar en esta tarde con nuestro estudio. El libro, solo a ver qué pasa aquí, porque no podemos. ¿Pueden ver, mis hermanos, la pantalla? Sí se ve, hermano. Muy bien. Entonces, hemos venido estudiando en la sección 4 relativo a las 7 trompetas que contienen los capítulos desde Apocalipsis 8 hasta Apocalipsis 11. Continuamos ahora con la quinta sección que tiene que ver con el capítulo 10, en la que Juan recibe un nuevo encargo de profetizar sobre el juicio y acerca de esto tiene un sentimiento paradójico de dolor y lamentación. Vamos a ver a qué se refiere esto cuando miremos el texto. Entonces, esta enseñanza del día de hoy comprende lo que es el capítulo 10, los versos del 1 al 11. Entonces, vamos a leer primeramente estos capítulos. Apocalipsis 10, primeramente versos del 1 al 6. Nicolás. Y el Señor le dice a otro ángel, envuelve de un bien, pero las provincias, y no podrás como el sol, y pies como color de sol, y tu piel se tiene derecho sobre el mar, y el cielo sobre la tierra, y clamar la voz con y cuando clamar, siete estrellas como quedan su voz. Cuando los siete estrellas se vean religiosas hermosas, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sea la de los siete estrellas, todas espinas de los dios. Y el ángel tenía el pie sobre el mar que la encima del cielo. Y tenía que ver que vive con el cielo y decir, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en él.
de mal y cosas que están en cuanto a ser mal. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Entonces, hay varios elementos que se repiten nuevamente en esta profecía en relación a profecías anteriores y capítulos anteriores que hemos visto, así como también imágenes muy vívidas acerca de textos específicos en el Antiguo Testamento. Lo primero que nosotros notamos es que hay un paréntesis interpretativo entre el sexto y el séptimo sello, y así como también lo vemos nuevamente entre esta sexta y séptima trompeta. ¿Por qué? Venimos hablando de cada uno de los sellos, se vienen desarrollando primeramente los sellos del 1 al 4, que tienen que ver, perdón, las trompetas del 1 al 4 que tienen que ver con los sellos del 1 al 4, luego la quinta trompeta, la sexta trompeta, y antes de que se dé la séptima, de la misma manera, antes que se abra el séptimo sello, hay un paréntesis interpretativo acá. Se nos introduce un tema nuevo, un tema diferente, que pareciera que desentona con el resto de la narración, pero que realmente es como decía, un paréntesis que nos introduce a nosotros al contenido de la séptima trompeta, de las cosas que van a pasar. En este caso, el paréntesis se extiende desde aquí, desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el final del capítulo 11. Todo este capítulo 10 es la introducción del contenido principal del paréntesis que se explica ya más a profundidad en el capítulo 11 del 1 al 13. Así que en esta nueva visión, Juan recibe ahora un nuevo encargo para profetizar. Su tarea es doble. Debe profetizar sobre ese testimonio perseverante de los cristianos que les acarrea sufrimiento. Los cristianos están siendo perseguidos a causa de su testimonio, y también sobre el destino de los que se oponen al testimonio de los cristianos. Esto es a los incrédulos que están en la tierra haciendo la guerra y presentando hostilidad en contra de este testimonio de los cristianos. La profecía que se le da a Juan, entonces, se refiere a la relación que hay entre los creyentes y los incrédulos durante la era de la iglesia que termina con el juicio final. Entonces, esta es la perspectiva que nos introduce este paréntesis. Recordemos, cuando hablamos de los sellos, vemos la escena del juicio de Dios desde los ojos de ¿quiénes? ¿Cuál es la perspectiva que vemos con los sellos? ¿De quién se habla ahí? Se mira los juicios a la luz de ¿quién? De los creyentes. Acuérdense, cuando hablábamos de los sellos, hablábamos de los santos redimidos que estaban debajo del altar del Señor y le decían al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, bueno y santo, vas a permitir estas cosas? Ahora, desde la perspectiva de las trompetas, se mira el punto de vista de quién. Estamos siempre hablando de los juicios, pero ahora desde la perspectiva de quién.
Exactamente, de los incrédulos, ¿verdad? De los que están persiguiendo a la iglesia. Este paréntesis nos da a nosotros una perspectiva diferente, que es la relación que hay entre los creyentes y entre los incrédulos durante toda la era de la iglesia que termina en el juicio final. Poniendo las cosas en perspectiva, dijimos que cuando hablamos de estas series de 7, tenemos los sellos, tenemos las trompetas y más adelante tenemos las copas, ¿sí? Cada una de ellas es un testimonio acerca de lo mismo desde un punto de vista diferente. Es como que si usted tuviera 3 testigos de un accidente. Uno lo está viendo desde arriba de la calle, otro lo está viendo desde en medio y otro lo está viendo desde el otro lado de la calle. Entonces los 3 narran 3 puntos de vista diferentes, pero vemos en su organización que son muy parecidos y que tratan acerca de las mismas cosas. Como por ejemplo, ¿qué? Cuando vimos los sellos, los primeros 4 sellos, hablan de 4 jinetes. Sí, esos 4 jinetes tienen tienen un patrón que se repite cuando llegamos a las trompetas, y las primeras 4 trompetas hablan de 4 plagas que son muy parecidas a lo que está pasando con los 4 jinetes. Entonces, vemos que se repiten las cosas una y otra vez. Cuando Juan las presenta, él no está hablando de cada una de estas cosas que van a pasar en orden cronológico. No es que primero vienen los sellos y después cronológicamente vienen las trompetas. Juan está hablando, él está presentando el orden en el que él recibe esas visiones que hablan acerca de la misma cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿Cuál es la temática? El juicio de Dios durante la era de la iglesia que culmina en el juicio final. ¿Sí? Las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento que pasarían en los últimos días, ahora en la era de la iglesia que contiene desde la resurrección de Cristo hacia su venida, están pasando, están ya comenzando a pasar. ¿Sí? Cristo inauguró esos juicios que van a resultar en el último juicio final. Él está trayendo el juicio sobre los incrédulos y a través de ese juicio también está fortaleciendo y está refinando la fe de los creyentes para garantizar su estadía con Él eternamente. Entonces, esa es la temática de esta serie de juicios. Así que vemos en este paréntesis otra perspectiva, y es la perspectiva de los creyentes e incrédulos durante la relación de los creyentes y los incrédulos durante esta era de la iglesia que termina en el juicio final. Después de este paréntesis, volvemos otra vez al tema de las trompetas y concluye con la trompeta final, que es la 7ª trompeta, que anuncia el juicio final. Así que una de las imágenes repetitivas o una de las imágenes que volvemos a ver acá es la de otro ángel, pero este ángel es diferente al que vimos en el capítulo 5. Leemos ahí en el versículo 1, Ludwig, si lo puedes leer. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Cómo era el ángel en el capítulo 5? ¿Se recuerdan? 5:2. Ajá. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, Okay, sí. digno de abrir el libro y desatar su sello. Ajá. Sí, correcto. No, es ese ángel. Es otro. Sí, es un ángel mensajero, ¿verdad? También este ángel proclama a gran voz. Pero esta referencia a este ángel es la primera de varias referencias que vincula este capítulo con el capítulo 5. O sea, vamos a ver que muchas de las referencias de este capítulo 10 apuntan a ese capítulo 5, y una de ellas es esta referencia de este ángel que clama a gran voz. Esta vinculación indica que la revelación que se da aquí en el capítulo 10 con este ángel va a ser similar a la del ángel en el capítulo 5. Pero este ángel no es un ángel ordinario, es un ángel que es descrito de una manera diferente. Es un ángel que recibe atributos que en Apocalipsis se le otorgan únicamente al Padre y al Cordero. A Dios Padre
y a Jesucristo. Como por ejemplo, se nos dice que está envuelto en una nube. Apocalipsis 1:7 presenta a Cristo de esa misma manera. Y al mismo tiempo es una referencia en Daniel 7:13. Vemos que hay un arco iris sobre su cabeza. Apocalipsis 1:13 nos dice que así es presentado el Señor en su trono, ¿verdad? Y a la vez es una referencia a Ezequiel 1 del 26 al 28. Su rostro como de sol, así es presentado en Apocalipsis 1:16. Y en Mateo 17:2, cuando leemos la transfiguración, Jesucristo aparece con un rostro reluciente como el sol. También se nos dice que sus pies son como columnas de fuego. En Apocalipsis 1:15 es presentado de esa manera. Y a la vez es una referencia a Éxodo 19 del 9 al 19. Del 9 al 19. Entonces, con todas esas descripciones y con todas esas referencias, ¿quién es este ángel? Señor Jesucristo, correcto. Entonces, esa es la relación que hay acá en este pasaje. Ahora, dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y recordemos que en Apocalipsis 5 el cordero tiene un rollo, ¿verdad? Entonces hay una similitud estrecha entre este pasaje y el otro. Al ver a Cristo con este manuscrito, con este pergamino, solo que ahora el libro es un poco, vamos a ver que hay diferencias en la manera en la que tanto en la descripción de este libro, así como también en la manera en la que es administrado. Y ahí lo dice como librito abierto y en el 5 dice quién es digno de abrir. Exactamente, exactamente. Y solo quién era el único digno que podía abrir el cordero. ¿Y a quién se le da el libro acá? A Juan, sí, a Juan. Entonces ahora Juan sí puede abrir este libro, ¿verdad? Vamos a ver qué relación tienen todas estas cosas. Así que la revelación de este librito está vinculada con los versos 9 y 10. En el resto de este pasaje leemos de qué se trata este librito abierto, ¿verdad? Cuando llegamos a los versos 9 y 10, dice ahí, Emanuel, si puedes leer. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y coma, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo he comido, comí bien. Muy bien, entonces Juan va al ángel y le pide el librito, y el ángel le dice, toma y cómetelo. Y el librito era dulce en su boca y amargo en su vientre. Ahora, no se dice específicamente qué es el librito, pero sí podemos saber cuál es su contenido y cuál es la conclusión. Eso sí está explícito en el texto. Contiene profecías contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y de esta manera concluye este pasaje con el versículo 11. El ángel le dice a Juan que se coma ese rollo, que va a ser dulce en su boca, amargo en su vientre, y una vez que Juan ha comido ese rollo, una vez que ha digerido ese librito, perdón, él está listo ahora para profetizarle a estos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esa es la comisión que se le da a él, ir y profetizar otra vez de estas cosas a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que hasta ahorita eso es lo que sabemos de este librito. Esta es la fórmula universal. Cuando dice pueblos, naciones, lenguas y reyes, es la fórmula universal utilizada en los capítulos siguientes para referirse a las multitudes que son el objeto del juicio. Cuando vemos nosotros hacia quién van a ir dirigidos estos juicios, el capítulo 11, 9, 13 del 7 al 8, 14, 6, 17, 15, habla que los juicios van a ir dirigidos a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que podemos saber, ¿verdad?, que el contenido de ese librito revela el juicio contra estos pueblos, naciones, lenguas y reyes, y la conclusión es que el Señor va a traer su juicio sobre estas naciones y va a ser un juicio final. De eso se trata el librito.
Ahora, el libro representa entonces el encargo profético que desencadena una nueva serie de visiones proféticas. Cuando el Señor le da el librito, cuando el ángel, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, le da el librito a Juan, ese es el encargo profético que él le está dando a Juan, y de ahí vienen las profecías que Juan le va a ir a profetizar a estos pueblos, lenguas, naciones y reyes. Y es muy parecido al rollo que iba a abrir el Cordero en el capítulo 5. Y de hecho, cuando abre el rollo, ¿qué es lo que sale de ahí? Salen los juicios de Dios, los juicios en los sellos, ¿verdad? Y algunas diferencias son notorias. Por ejemplo, el librito, como mencionamos, es más pequeño que el rollo y Juan puede tomarlo, mientras que el rollo solo podía tomarlo el Cordero. Pero, más que las diferencias, las similitudes son muy significativas. Por ejemplo, ambos son abiertos y sostenidos por Cristo. Ambos son alusiones al rollo de Ezequiel, en Ezequiel 3 del 1 al 3. Cuando nosotros leemos en Ezequiel 3 del 1 al 3 del 1 al 3, hay un rollo también y Ezequiel se lo tiene que comer y también es, sorpresa, dulce en la boca y amargo en sus entrañas, amargo en su vientre. Ambos están relacionados con la profecía del fin de los tiempos de Daniel. En Daniel 12 vemos cuando se presenta la visión, se presenta este ángel sobre las aguas, de la misma manera que vemos este ángel parado entre la tierra y el mar. Parte de la comisión profética de Juan en ambas visiones, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 10, se expresa en un lenguaje casi idéntico. Entonces, es prácticamente lo mismo que se está diciendo en el capítulo 5, se está diciendo en el capítulo 10, pero desde otra perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? La relación entre los creyentes y los incrédulos. Ambos se refieren al destino de los pueblos, naciones, lenguas y tribus. Así que hay una conexión muy fuerte aquí entre una profecía y otra. ¿Qué es el rollo entonces? A juzgar por el contenido de ese librito, significa exactamente lo mismo que significa en el capítulo 5. El plan de juicio y redención de Dios que ha sido inaugurado por la muerte y resurrección de Cristo. En el capítulo 5, lo que representaba el rollo eran los juicios que iban a venir sobre la tierra. Y en esos juicios lo que se presenta es la voluntad soberana de Dios para controlar todas las cosas que iban a pasar en la tierra durante la era de la iglesia, incluso en el juicio final. Y vemos que las fuerzas diabólicas encargadas de llevar a cabo este juicio obedecen a la orden de Dios, porque es hasta que Dios abre el sello que Dios comanda a esas huestes a salir y a traer juicio sobre la tierra. Entonces, ¿qué es ese rollo? Es la voluntad soberana de Dios y su plan de juicio y redención sobre esta tierra que ha sido inaugurado por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. De la misma manera que el librito. ¿Qué contiene el librito? Los juicios que van a venir sobre las naciones, lenguas, tribus y reyes. Y después de comerlo, Juan recibe la comisión para profetizar otra vez estas cosas a estas naciones. Entonces, definitivamente, lo que hay en ese libro, lo que hay en ese librito, es la voluntad manifiesta de Dios para llevar a cabo su juicio contra los malvados y la redención de su pueblo escogido. El plan del libro abarca la historia desde la cruz hasta la consumación de la nueva creación. Esa es la temática, ese es el contenido. Entonces, en ese libro se esboza algunos de los temas que podemos encontrar ahí en ese libro son la soberanía de Cristo sobre la historia, el reinado de Cristo y de los santos a lo largo de la era de la iglesia y en el nuevo cosmos, la protección de Cristo a su pueblo que sufre tribulaciones, sus juicios temporales, ¿verdad? Porque eso es lo que son las plagas, los jinetes y todas estas cosas que están descritas acá son juicios temporales que anticipan un gran juicio final. Y el juicio final sobre el mundo perseguido
y el juicio final. Así que la posesión del testamento en forma de pergamino significa que ahora Cristo tiene dominio sobre todo el cosmos, simbolizado por ese ángel, una criatura celestial que está de pie sobre el mar y la tierra. Él tiene su pie sobre el mar y sobre la tierra. Significa que Él domina, que Él se para sobre esas cosas y Él mantiene el poder, Él mantiene el dominio sobre estas dos entidades. Esto muestra también que Dios tiene el control sobre el dragón que se apoya en la arena del mar. En el versículo 13, versículo 1, la primera parte, esto aparece, hermanos, en la Biblia de las Américas. Si usted lee Apocalipsis 13, si alguien lo puede buscar para leerlo, Apocalipsis 13, en la Reina Valera 60. Ese uno. Ajá. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, Amén. y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hasta ahí. Dice, me paré sobre el mar y vi subir una bestia del mar. En la Biblia de las Américas dice diferente. Si alguien lo puede leer en la Biblia de las Américas, si alguien tiene esa traducción. Apocalipsis 13:1. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Así que en la Reina Valera dice, me paré en la arena, ¿verdad? Y vi subir del mar a un dragón. Mientras que en la Biblia de las Américas dice, vi un dragón, una bestia. No, el dragón se paró sobre la arena del mar, ¿verdad? Esto es porque en algunos manuscritos griegos, esta frase de que el dragón se paró en la arena del mar, sobre la arena del mar, aparece en esos textos en el 12:18. Pero en el texto recibido, que es sobre el cual se basa la Reina Valera, no aparece este versículo. Aún así, no le quita el sentido, ¿verdad? Que hay 3 entidades que representan al enemigo de los cristianos en esta época de persecución. Se habla de la bestia, se habla del falso profeta y se habla del anticristo, ¿verdad? Entonces, todos ellos, poniendo como referencia este versículo 13:1 de la Biblia de las Américas, que es el dragón que se apoya en la arena del mar, la bestia que subía del mar y la bestia que subía de la tierra. Si el ángel está por encima de la tierra y por encima del mar, significa que él tiene el poder y el dominio sobre estas cosas. Y estos monstruos que salen de ahí están bajo el dominio de Cristo. De hecho, es el Señor, ¿verdad?, el que les da permiso a ellos de obrar para traer los juicios que ellos traen, para traer los juicios que ellos anticipan. Entonces, esto nos muestra que Dios tiene el control sobre el dragón, sobre la bestia del mar y sobre la bestia de la tierra, que vamos a leer en Apocalipsis 13. Así que, ¿qué es el rollo, hermanos? ¿Qué es el rollo? Rollo que tenemos aquí. La voluntad soberana de Dios, sus planes de juicio sobre la tierra y la redención de los creyentes. Ahora vemos en los versos del 3 al 4. Hermana Carlota, si me puede ayudar a leer ahí. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las... O sea, aquí parece que queda incompleta, ¿verdad?, esa profecía acerca de estos 7 truenos. Pero el hecho de que esta figura angelical grita a gran voz como ruge un león, nos confirma de que se trata de Jesucristo. Esto identifica al ángel con Cristo, siendo Cristo presentado en el capítulo 5, versículo 5, como el león de la tribu de Judá.
Luego los 7 truenos emitieron sus voces. Los 7 truenos deben identificarse probablemente con la voz de un ser celestial, como la del ser viviente de Apocalipsis 6:1, que grita con voz de trueno, o el ejército celestial que vamos a ver más adelante en el 19:6, cuya voz es como el sonido del trueno. Cuando se habla acerca de este atributo, cuando se usa esta descripción, voz de trueno, es para referirse a Dios, para referirse a Jehová, para referirse a Cristo. Vemos esta referencia en el Salmo 29, versos del 3 al 11, si alguien lo puede leer. Salmo 29, versos del 3 al 11. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. Ahora cuenta cuántas veces se dice voz de Jehová. Siete veces. 7 veces. 7 veces. Entonces esta es una referencia a esa voz de Jehová que se refiere 7 veces en este Salmo 29. Entonces, la situación es que muchas iglesias actualmente piensan que cuando le dice el Señor a Juan que selle estas cosas, está ocultando lo que los truenos significan. Y realmente no es eso lo que está pasando acá. O sea, los truenos es una clara referencia a la voz de Dios. Y recordamos que cuando vemos el número 7 aquí en Apocalipsis, se refiere a perfección, se refiere a totalidad, ¿verdad? Se refiere a esa santidad de Dios. Entonces, estos 7 truenos es una alusión o es una referencia a la voz de Dios. Pero lo que es sellado acerca de esta profecía es el contenido o las cosas que hablaron, o sea, las cosas que se dijeron por estas 7 voces, por estos 7 truenos. Pero podemos nosotros inferir con el contexto de este pasaje a qué se refieren esos 7 truenos. Y vamos a verlo más adelante. Cuando Juan estaba a punto de escribir lo que había dicho, lo que habían dicho estos 7 truenos, oyó una voz del cielo que decía, sella estas cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Estos 7 truenos probablemente representan otra serie de 7 juicios paralelos a los conjuntos de 7 sellos, trompetas y copas, pero que no van a ser revelados, ¿sí? Con cada juicio, los sellos, las trompetas y después las copas son series de 7. Entonces, probablemente estos truenos era otra serie de 7 que el Señor decidió no revelar. Ahora, estos truenos nos darían otra perspectiva sobre los mismos eventos que los sellos, las trompetas y las copas. Estamos hablando que los sellos nos representan o nos presentan a nosotros el punto de vista de los creyentes y las trompetas nos presentan el punto de vista de los incrédulos, las copas nos ofrecerían otro punto de vista y los truenos, de la misma manera, otro punto de vista. Quizás el punto de vista de Dios sobre los juicios. Y esto tiene sentido porque cuando nosotros vemos Levítico 6, que es una figura, es una sombra en el Antiguo Testamento acerca de estos juicios, hay 4 conjuntos de 7 juicios
que Dios iba a enviar sobre el pueblo si desobedecían. O sea, habían 4 series de 7. Ahora no veo nada, ya nada, ahora. Okay. Entonces, tenemos, si eso fuera así, si los truenos representaran un juicio más, entonces encaja perfectamente con lo que nos dice Levítico 26, que son 4 conjuntos de 7 juicios. Sin embargo, el Señor escogió revelar únicamente 3 de esos juicios. Los juicios de los truenos no se revelan aquí, quizás porque son tan repetitivos con los anteriores que no revelarían realmente nada nuevo. Volveríamos a ver las plagas, volveríamos a ver los jinetes, volveríamos a ver todas las otras cosas que hemos visto con los juicios anteriores. Ya se ha dicho suficiente sobre los castigos a los impenitentes a lo largo de la era de la iglesia. El enfoque ahora está en la relación entre los impenitentes y los testigos fieles durante el mismo tiempo en que ocurren estos juicios de los sellos y de las trompetas. Ahora, el ángel que está de pie, versos 5 y 6. Emanuel. Ya leyó Emanuel, ¿verdad? Sí. Sí, Pamela. Sí. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amén. Entonces, en contraste con la orden anterior, que es sella la revelación de los truenos, aquí el ángel vemos que hace un juramento a Dios y que es una revelación sobre la forma en la que culmina esta historia redentora. La descripción del ángel es una alusión de Daniel 12:7. O sea, lo que está pasando acá con este ángel tiene una estrecha relación con la manera en cómo es presentada la visión a Daniel en Daniel 12:7, donde vemos que un ángel se para sobre las aguas, alza su mano al cielo y jura por el que vive para siempre. Estas palabras reflejan a su vez la palabra profética de Dios a Moisés. Pero antes de ver eso, pensemos un momento. Esta profecía que Juan ve al ángel parado sobre el mar y sobre la tierra, y que alza su mano y jura por Dios y comienza a revelar estas cosas, es estrictamente relacionada con la profecía de Daniel 12:7, donde vemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la relación que hay entre la profecía de Daniel y la profecía de Juan? La relación es, mis hermanos, que lo que Daniel vio allá en el Antiguo Testamento, que sucedería en los postreros días, ahora se está llevando a cabo en estos tiempos de la era de la iglesia. En estos últimos días que comenzaron, que fueron inaugurados con la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora que Cristo resucitó, todas esas cosas que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento acerca de los últimos tiempos van a comenzar a pasar, van a comenzar a llevarse a cabo. Entonces, esa es la relación que hay entre esta visión, entre esta profecía de Juan y la profecía de Daniel. Así que estas palabras representan también las palabras proféticas de Dios a Moisés. En Deuteronomio 32, del 40 al 43, Dios le dice a Moisés que él juzgará a los impíos. Del 32 al 35 dice que el juicio se describe como la ira de la serpiente y las áspides. Recordamos que los demonios, ¿verdad?, que salen del abismo tienen esta característica, y también los jinetes que vemos acá en la sexta trompeta tienen también esa característica de serpientes y de escorpiones. En el verso 33 compara los planes malvados con cabezas de serpiente y áspides. Y en el 34 al 35 Dios declara que sus juicios están sellados, de la misma manera que lo hace acá
en estos pasajes. Ahora, ¿cuál es el paralelismo que hay entre Apocalipsis y Deuteronomio? Este trasfondo de Deuteronomio es una indicación más de que los 7 truenos que han de ser sellados en Apocalipsis 10, 4 y 5 son otra serie de juicios. Aunque su contenido no se revela, su ejecución es inminente, incluso ha comenzado desde ya, en el sentido de que se realizan paralelamente con los sellos y las trompetas, y que los primeros 6 ayes de cada serie están inaugurados ya han comenzado a pasar. Así que, aunque no se revela el contenido de estos juicios, están pasando ya en esta era de la iglesia, porque estamos viendo que ya están en ejecución los sellos y las trompetas, que son los mismos juicios, que son las mismas cosas que están pasando. El Cristo que se describe aquí con las mismas palabras que el Padre le dijo a Moisés en Deuteronomio 32:40, ordena que los juicios de los 7 truenos sean sellados en Apocalipsis 10, de la misma manera que el Padre le dijo a Moisés que sus juicios estaban sellados. Así que miremos ahora el versículo 7. Doctor, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cual él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció en sus siervos, a sus siervos los profetas. Amén. Entonces, la continuación del juramento que hizo el ángel explica además cómo se altera el significado del juramento que se hizo en la profecía de Daniel. La profecía anterior, la vemos desde Daniel 11:29 hasta el 12:13, se refería al sufrimiento del pueblo de Dios en los últimos tiempos, la destrucción del enemigo por parte de Dios y el establecimiento del reino y el reinado de los santos. Eso estaba profetizado ahí en esta profecía de Daniel. Los acontecimientos proféticos entonces tenían que conducir al cumplimiento de la historia y tenían que desembocar en este cumplimiento. Daniel 12:7 dice que estos eventos proféticos ocurrirían durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y después de esto, el plan de Dios se completará. ¿Cuándo iban a suceder estas cosas? Le dijeron a Daniel, durante tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Cuando los hermanos dispensacionalistas miran esto, hablan de que este tiempo, tiempos y mitad de tiempo, se trata acerca del tiempo de tribulación, gran tribulación y milenio. Sin embargo, vamos a ver que esta referencia de tiempo se refiere a la misma era con diferentes acontecimientos proféticos llevándose a cabo. Juan considera entonces que ese tiempo de Daniel es la era de la iglesia que conduce al juicio final. Cuando Daniel mira y le dicen, Daniel, esto va a suceder durante tiempo, tiempos y mitad de tiempo, en el verso 7 de este capítulo 10 de Apocalipsis, se revela que con estas trompetas, Dios, el misterio de Dios, el misterio que había revelado, que no había dado a conocer a Daniel y a sus siervos en el antiguo, iba a ser consumado. Así como él lo anunció a sus siervos los profetas, ahora estaba siendo consumado. Eso nos dice el capítulo 7 y lo vuelve a repetir en el 11:3, en el 12:6 y 14 y en el 13:5. O sea, ese tiempo del que profetizó Daniel se va a consumar ahora. Este es el tiempo que Dios había anunciado por sus siervos los profetas. Ahora se está cumpliendo. Así que tiempo, tiempos y mitad de tiempo. El ángel le dice a Daniel que el significado de la profecía estaba sellado hasta el final de los tiempos cuando sería revelado. Apocalipsis 10 inicia un énfasis en cuándo y cómo se va a completar esta profecía. Esta revelación también es ampliada en el capítulo 11, cuando el séptimo ángel toque su trompeta. Daniel 11:29 y 12:13 se cumplirá y la historia llegará a su fin.
Apocalipsis 12, del 4 al 6, sugiere una explicación a la fórmula temporal de Daniel. Tiempo se refiere a la ascensión de Cristo, tiempos a la era de la iglesia y el sufrimiento que acompaña la ascensión del Señor Jesucristo, y mitad de un tiempo se refiere al regreso del Señor Jesucristo. Entonces es la misma era, la era de la iglesia desde la ascensión de Cristo hacia su regreso. Esa era es la que se está llevando a cabo y esa era es la que anticipa el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces este tiempo es la ascensión de Cristo, tiempos es toda esa era de la iglesia y mitad de tiempo es el regreso del Señor Jesucristo. Es una misma ventana de tiempo con diferentes acontecimientos proféticos. La ascensión de Cristo, la era de la iglesia y su regreso. Y finalmente dice en el verso, ¿cuál era? 6 o 7. 6. En el juramento del ángel, que el tiempo no será más. Es decir, el tiempo como nosotros lo conocemos, ya no será más. Esa es una referencia al juicio final. Entonces, vamos ahora al versículo 8. Dice Alejandro. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dice: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esta orden continúa el contraste de los versos 5 y 7 con el verso 4. En el 5 y 7, el ángel comienza a revelar la verdad sobre el clímax de la historia redentora, en antítesis a la prohibición del verso 4, que era sellar la revelación. En el verso 4 se sella la revelación. En los versos 5 al 7 se dice: estas cosas que se profetizaron se consumarán ahora. Entonces este versículo 8 continúa con ese contraste, ¿verdad? Y ahora le da la orden a Juan que vaya y tome el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que de estos versos 8 y 10 sale más revelación en forma de ese librito de la mano del mismo ángel. Y el hecho de que Juan se acerque y tome el libro tiene un significado similar al del Cordero que se acerca y toma el libro en el 5, del 7 al 8. El hecho de que el Cordero tomara y abriera el pergamino simboliza su recién adquirida autoridad. Recuerden, ¿verdad? Que sale la pregunta: ¿quién es digno? ¿Quién puede abrir el rollo? Y dicen: el Cordero es digno. ¿Por qué? Porque el Cordero tiene autoridad. La autoridad, el poder de Cristo a través de la muerte y de la resurrección lo hacen digno de abrir los sellos. Entonces, al adquirir esa autoridad, Él es el que puede abrir esos sellos. La acción similar de Juan muestra que participa y se identifica con la autoridad de Jesús en la ejecución del juicio y la redención. Ahora, esa autoridad que está en el Cordero es traspasada a Juan para poder y abrir el librito y para poder hablar en nombre del Cordero las cosas que estaban por venir. Ahora, esto es precioso, hermanos, porque cuando nosotros recordamos la gran comisión en Mateo 28, 19, desde unos versículos antes, el Señor Jesucristo dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. O sea, al decir eso el Señor, Él está tomando esa autoridad y la está delegando en sus discípulos para ir y ¿qué? ¿Qué debían de ser? Discípulos. Hacer discípulos, predicar el evangelio. La autoridad que Cristo nos da, las promesas que Cristo nos da, el poder que recibimos nosotros de Cristo, está explícitamente vinculado a la proclamación de su mensaje. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando con Juan acá también. Juan está recibiendo la autoridad del Cordero para tomar el libro. ¿Y qué tiene que hacer después de tomar el libro? Ir y profetizar, ir y proclamar el mensaje que ha recibido.
¿sí? Entonces eso nos muestra a nosotros, hermanos, la bella figura y el bello cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo de darnos su poder, su autoridad para hablar en nombre de Él, para ir y hacer su voluntad, así como también, mis hermanos, el cumplimiento de la promesa de reinar con Él. Y estamos reinando actualmente con Él. Cristo está reinando en gloria con el Padre y nosotros estamos reinando con Él. Y en la medida en cómo nosotros proclamamos el Evangelio, el reino de Dios se hace patente en nuestras vidas. Pero también la persecución, el señalamiento y la hostilidad del mundo se ensañan contra nosotros en la medida que proclamamos este mensaje del Evangelio. Ahora, el argumento que presentan los hermanos dispensacionalistas es ese mismo. Si Cristo está reinando, ¿por qué hay Satanás hasta suelto? ¿Por qué hay tanta maldad operando, verdad? Entonces, alguien decía eso, ¿verdad? En defensa de su postura escatológica, que la milenialista tendría que responder: si Cristo reina, ¿por qué no está suelto? Pero ¿quién ordena todos estos juicios y todo lo que está pasando en la tierra? Cristo, Dios. Entonces, la existencia del mal y la existencia de estos juicios no niega para nada el reinado de Cristo sobre la tierra, ¿verdad? Porque todo está sujeto a Él y todo es parte de su plan redentor. Sí, es que ellos lo apuntan más al milenio, pero... Correcto, ellos lo que se iba a separar entre una época y otra. Pero aún es inconsistente, porque en este milenio también se manifiesta al final como que volverá Satanás a ser. Correcto. Entonces no hay un sí. reinado total. Y entonces, sí, correcto. Es un fracaso del reinado de Cristo, ¿verdad? Cristo no puede poner orden. No le puede poner orden a Satanás porque siempre se suelta y siempre vuelve a hacer caos y quiere venir a hacer guerra contra el Cordero. Y eso es inconsistente con la gloria y con la majestad y el poder supremo y omnipotente del Señor Jesucristo. Es ridículo, ¿verdad? Y esas son las inconsistencias que ellos no pueden ver. Pero oramos que el Señor les abra los ojos. Algunos textos de prueba, hermanos. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, el Señor Jesucristo hablando, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, qué gloria, porque Cristo está ya reinando en lugares celestiales y nosotros reinamos con Él. Solamente esperamos una culminación física de esta realidad espiritual. Entonces, ¿cuántos se gozan en este verso? Otro más. Efesios 2, del 5 al 7, hermano Noé. Aún estando nosotros muertos de pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso reinar con Cristo, ¿verdad? Qué hermoso recibir este poder de Él. Y cuántos no disfrutamos de esa gloria del Señor a través de esta realidad espiritual de sus bendiciones. Pero también Filipenses 1:29 nos dice que a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis en Él. Pobre. Mis hermanos, si queremos reinar con Cristo, si queremos reinar en gloria, si queremos recibir los frutos y las bendiciones de ese reino espiritual del que ya disfrutamos, tenemos que estar también dispuestos a padecer juntamente con Él. Porque es parte de nuestra realidad cristiana. Nosotros esperamos el reino venidero, pero mientras tanto este mundo es hostil y es agresivo y es malvado en contra del testimonio de los cristianos.
Y esta es la historia que se repite una y otra vez en toda esta profecía acerca de los juicios. Así que si queremos la gloria, si queremos el reinado, tenemos que estar dispuestos también a padecer. Tenemos que estar dispuestos también a sufrir juntamente con Cristo. Así que Juan recibe una comisión dulce y amarga. Versos del 9 al 10. Nicolás, si quiere leer por ahí, por favor. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargamente, pero en tu boca será dulce como miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo pude comido, amargo mío. Amén. Entonces, la recepción de este libro por parte de Juan connota simbólicamente su llamado profético. La orden y el cumplimiento de la orden de tomar el libro y consumirlo es una imagen que representa su reasignación formal como profeta. Si el hecho de que Juan lo tomara era para que Juan pudiera profetizar acerca del contenido de ese libro a las naciones, lenguas, tribus y reyes. Su llamamiento ya se ha expresado en términos del encargo de Ezequiel en el 1:10 y 4:12. Ahora, el paralelismo continúa con una referencia específica de Ezequiel 2:8 al 3:3, donde como parte de su encargo, el profeta debe comer el rollo, que es primeramente dulce en su boca, pero al que le sigue una respuesta amarga a causa de la rebelión del pueblo. El hecho de comer el rollo indica la completa identificación del profeta con su mensaje. Así que el verso 11, el último pasaje de esta lección, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y recordemos, esto ha pasado únicamente hasta que Juan se come el rollo, se identifica bien con el mensaje que él es enviado a profetizar otra vez sobre estos pueblos. Este verso contiene entonces esa nueva comisión para Juan y está vinculado a la dulzura y a la amargura del rollo por la, ¿qué sería esa? Preposición o conjunción. Está vinculado por La I. esa conjunción. Cuando dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso está vinculado a lo que leímos anteriormente, de que el rollo le iba a parecer dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Juan debe anunciar el juicio agridulce del rollo contra los pueblos impíos de la tierra, porque ese es el mensaje que se le ha encargado. Habiendo digerido el contenido del rollo, ahora debe dar a conocer su contenido a los demás. La versión simbólica de esta nueva comisión de Juan se interpreta en el sentido de que él debe de profetizar otra vez. Así que esta palabra otra vez indica una continuación del mismo tipo de profecía sobre el mismo pueblo que él viene profetizando en los capítulos del 6 al 9. Vuelve a profetizar estas cosas. Y eso también nos refuerza la interpretación de que los truenos que no han sido revelados se refieren a un juicio también, porque él tiene que volver a profetizar de las mismas cosas que ha venido profetizando desde el 6 hasta el 9. Y más adelante vamos a ver con la nueva serie de copas que vuelve a profetizar otra vez lo mismo. Entonces esta es la comisión que está recibiendo, que vuelva a decir estas cosas una y otra vez al mismo tipo de gente. ¿Quiénes? Los incrédulos que persiguen al pueblo del Señor y que se apartan del mensaje del Señor para irse tras dioses ajenos, tras ídolos falsos. El encargo aquí da lugar al tratado profético del capítulo 11. Del capítulo 11 se va a revelar lo que él tiene que profetizar, tal como lo vimos en el versículo 2. Y es probable que esta comisión se extienda hasta el capítulo 16, incluso hasta el capítulo 22. Por lo tanto, este encargo es una renovación
y profundización de los encargos proféticos anteriores, de la misma manera que Jeremías recibió también esta comisión, en Jeremías 15, del 15 al 22. Así que, para terminar, mis hermanos, las dos preguntas aplicativas que hacemos durante este estudio. ¿Cómo Dios Padre y Jesús son presentados en este mensaje? Si los hermanos en casa quieren participar también, son bienvenidos. ¿Cómo Dios Padre y Jesús son presentados en este mensaje? En todo esto que vimos. Yo pienso que quizás desde su soberanía, desde el hecho de estar gobernando y controlando cada aspecto del ser, ya sea como creyentes como... Sí, totalmente. De acuerdo. ¿Alguien más? No, lo interesante es que es el mismo mensaje que ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? De tal manera que creo que en el Apocalipsis, para los creyentes, los estudiosos de la ley antigua, les sonaba, ¿verdad? Muy familiar todos estos anuncios y por lo tanto lo relacionaba más con el mensaje del Señor que se estaba desarrollando desde el periodo ahora. Sí, una manera bonita que vemos que este pasaje describe al Padre en el verso 6, como el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. La descripción de un Dios soberano que gobierna sobre todo. Cristo, por su parte, es presentado como el ángel, con la voz del león, como el león de la tribu de Judá, que tiene poder y dominio sobre el cielo, la tierra y el mar, que nos da su poder para sufrir con él y para reinar con él justamente. Y nos concede ser sus testigos para dar testimonio de él a los incrédulos. Para que al mismo tiempo que padecemos por el rechazo del testimonio de los incrédulos, él los está juzgando y nos está haciendo reinar con él en los beneficios de su muerte y de su resurrección. Ahora, ¿cómo este mensaje trae consuelo a los cristianos de todas las épocas? Toda la autoridad viene de Cristo, pero él elige investir a su iglesia con una medida de esa misma autoridad. Si el libro que recibe Juan representa la herencia de Cristo en términos de su gobierno del cosmos, entonces representa también la herencia de la iglesia. Si Cristo reina sobre todas estas cosas, Cristo reina sobre el mar, Cristo reina sobre la tierra, Cristo reina sobre el cielo, nosotros reinamos con él también. Y ese es un gran consuelo, hermanos. La naturaleza de nuestra herencia está vinculada a la proclamación del mensaje del Evangelio y del juicio de Dios. Esa herencia que nosotros hemos recibido en Cristo se hace más patente para nosotros cuando nosotros predicamos el Evangelio y cuando nosotros predicamos y traemos a mente el juicio de Dios al final de los tiempos. El juicio de Dios nos consuela, hermanos, a nosotros como creyentes nos consuela. A los impíos les aterra y deben temer, deben estar aterrorizados. Pero nosotros como creyentes no debemos temer al juicio de Dios. Debemos esperarlo con gran anticipación porque es nuestra redención. Porque es la consumación de todas las promesas gloriosas de Cristo. El juicio, por lo tanto, es una consolación para nosotros, hermanos. Y esas promesas, ese mensaje, esa herencia se hace patente para nosotros cuando nosotros proclamamos el Evangelio y proclamamos el juicio de Dios que viene sobre todos los impíos. También se vincula con la dulzura de la palabra de Dios para su pueblo y con la amargura que produce el inevitable rechazo generalizado de ese mensaje
y el consiguiente sufrimiento de la iglesia. Así que mis hermanos, de esta manera, este mensaje nos consuela y nos da ánimo en medio de las dificultades, en medio de la persecución, en medio del dolor. Podemos saber que nosotros estamos reinando con Cristo y cuando Él vuelva, reinaremos eternamente con Él. Y todas estas promesas que ahora son espirituales van a ser reales, van a ser físicas. En nuestra próxima clase vamos a comenzar con el capítulo 11, a ver cómo el decreto de Dios asegura su presencia con su pueblo y su testimonio efectivo, que conduce a su aparente derrota y calumnia con el juicio de los opresores. Por hoy vamos a llegar hasta acá y vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a nuestra hermana Carlota si nos puede dirigir en oración. Gracias por este tiempo, Señor, porque aprendemos más de ti, Señor. Gracias por las cosas que nos revelas cada vez, Señor, que otras personas ignoran, Señor. Somos beneficiados, Señor, de esta sabiduría que nos proporciona cada día de conocerte más a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo. Guárdanos del camino a casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.